de compartir la pantalla. ¿La tenés inhabilitada? Sí, Bien, vamos a poner varios participantes, a ver ahí si ahí funciona. pruebo de nuevo. Ahora parece que sí. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno. A ver. Dani, bueno, te vas a tener que autopresentar Sí, voy a para hacer todos. una presentación Sí, sintética. Bueno, ante todo agradecer a Rosana por el contacto, agradecer a la universidad y a los docentes y espero que podamos hacer algo presencial en el futuro porque es una manera Muy bien. de que todavía ojalá. estamos bastante acostumbrados a resolver las cuestiones de esta manera y todavía nos cuesta un poco todo este tema del Zoom y compartir a través de la pantalla cuando lo podríamos hacer de otra manera. Entonces, mientras tanto, nos vamos adaptando a esta situación. ¿Se escucha bien, Rosana? ¿Sí? Perfecto, Dani. Vale. Perfecto. Entonces, presentarme sería un poco hablar de que soy un bonaerense, una persona del interior de la provincia de Buenos Aires. Nací en Salto, en la provincia de Buenos Aires, y en el campo, viví hasta los 14 años en el campo, y con contacto con animales, con los caballos, con el campo, que era en el campo de la década del 70, que no tiene nada que ver con el campo actual. Hacía 6 kilómetros para ir hasta el colegio, en Sulki. Volví en mi bicicleta y me subí al caballo, estaba todo el día arriba del caballo, cuidando los chanchos, que era mi trabajo, y los trabajos del campo con mi papá, y con mucho aprendizaje manual y de oficio. O sea, soy una persona de oficio, me gusta, enseguida hago todo con mis manos, pienso con mis manos, como dice de alguna manera Zenet. Me gusta pensar con mis manos y me gusta hacer. O sea, no. A veces soy como un poco contraproducente con la idea del arquitecto convencional de proyectar absolutamente todo y después empezar a hacer. Me cuesta bastante, a pesar de que ahora me he tenido que acostumbrar a todas estas metodologías para poder trabajar en el ambiente profesional. Pero apenas puedo, me salto las reglas y me meto con las manos a resolver las cosas. Me gusta mucho trabajar con modelos, con maquetas, eh, y bueno, también todo eso me llevó a hacer como una vida paralela de la arquitectura, con la escultura, con el arte, eh, con el arte plástico sobre todo, algunas performances, bueno, un poco de trabajo en el sentido creativo puro, directo. Cuando fui a estudiar a La Plata, en tercer año de arquitectura empecé Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, empecé escultura, hice la carrera de escultura con complementarias de escenografía, grabado, y en esa época la Facultad de Bellas Artes estaba junto con la vieja Facultad de Bellas Artes, junto con cine, con música. Entonces fue muy interesante esos años a partir del 83, y justamente a partir del 83, cuando fue la apertura de la democracia, eh, fueron buenos años, del 83 al 86, unos años muy buenos para mí, para mi experiencia personal. Tomé contacto con gente mucho más joven que nosotros, por lo menos 3 o 4 años más joven que nosotros, en la Facultad de Bellas Artes, que tenían ya como otra manera de pensar, una mentalidad muy distinta de la que habíamos arrastrado nosotros en todo el proceso de la década militar
y veía que, bueno, en ese momento fue también la transición, la apertura democrática, la apertura de todo tipo, cultural, sexual, y el reencuentro con gente que de alguna manera volvía a la Argentina también, tomamos contacto con gente, con arquitectos y con artistas que estaban volviendo a la Argentina, y entonces nos contactamos con gente un poco más grande que nosotros, porque la generación inmediata prácticamente no la teníamos presente, y eso también se notó mucho a nivel artístico y arquitectónico. Hubo un hueco, no hubo una consecuencia directa de generacional en la formación nuestra, hubo un salto grande. Pero bueno, encontramos algunas personas que volvían de Europa o que nos contaban cosas. Imagínense que en ese momento ver una revista de arquitectura para nosotros era o un libro que llegaba de Europa o una persona que podía viajar permanentemente. Eh, Nos contaba una serie de cosas y nos abrió un mundo eh, que era increíble. O sea, no teníamos la facilidad que tenemos ahora para, para descubrir toda la información que tenemos a mano. Lo que también le daba un carácter de importancia grandísimo. O sea, que viniera un amigo de Europa y te trajera un cassette y pudieras escuchar una música que se estaba escuchando en otro lugar, o que pudiéramos viajar, en mi caso a Perú, que viajaba permanentemente, o por Latinoamérica. Teníamos un contacto directo muy intenso con una vivacidad y una potencia que ahora tal vez se diluye en función de la cantidad de contactos suaves que se producen, ¿no? Uno tras otro, la noticia diaria, la distracción, que, que hacen que el mundo haya cambiado mucho. En cierta manera, por supuesto que nos vamos adaptando, aunque somos un poco de una generación que no es digital, nos hemos tenido que adaptar a todo. Nuestra formación en la facultad fue recién cuando terminamos en el año 85, 86, empezaron a aparecer las primeras computadoras, los primeros programas, y fue un mundo nuevo para la arquitectura, ¿no? Para la arquitectura, para el arte, para todo el mundo. Eso no, nosotros en nuestra formación no lo vivimos. Y bueno, después también nos ha traído ciertos problemas, por un lado, en el sentido de tener que aprender todo muy rápido, y a veces ya quedándonos un poco afuera de algunas cuestiones de programas o cuestiones o herramientas de proyecto que, que no pudimos alcanzar. O que cuando las alcanzábamos se nos hacía tan difícil que dedicarle un día a hacer un trabajo de mecánica de proyecto cuando una persona que había nacido con eso en una hora lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, después de la Argentina tuve un paso por México, fui a hacer una maestría de espacio público, arte y regeneración urbana. México fue en ese momento, bueno, sigue siendo un país culturalmente muy potente, que también me marcó mucho, y tomé contacto con la Facultad de Arquitectura de México también, aproveché para conocer, tuve mucha suerte, me presentaron a algunos arquitectos importantes de la Ciudad de México, y, y luego de México volví a la Argentina, y luego ya en el año 97 me vine para hacer un doctorado a la Universidad de Barcelona de Espacio Público, Arte y Regeneración Urbana. Eh, y aquí tomé contacto con, bueno, los mismos profesores me ofrecieron trabajo, fue todo muy fácil, no tuve que salir a buscar trabajo prácticamente, nunca tuve que presentar un currículum para conseguir trabajo, o sea, fue todo muy fácil. En el año 97 acá
98 era un momento dulce para España, todavía no se había entrado a la Comunidad Europea y había mucho trabajo en la construcción, tal vez también mucha especulación, tal vez cosas que no estuvieron del todo bien, pero que te permitían insertarte muy rápidamente en el mundo del trabajo. Se necesitaban personas que tuvieran experiencia, que pudieran trabajar. Empecé a trabajar, lo primero que hice fue de trabajo en parque, trabajo como jefe de obra de un parque temático, o sea, estuve a cargo, antes del año de llegar aquí, estaba a cargo de 300 personas en una obra de 10.000 metros cuadrados. Fue una cosa como, como, como hacer un doctorado, ¿no? Y luego de ahí hice trabajos en el campo de la rehabilitación, trabajé en una empresa de rehabilitaciones en Argentina, se llama la, la rehabilitación de edificios en Argentina tiene otro nombre, ¿no? Remodelación, reciclaje. Reciclaje, claro. Este, y trabajé también unos 5 años en ese tema, haciendo edificios aquí en Barcelona importantes en el campo de la rehabilitación. Y luego ya empecé a trabajar directamente en el campo en empresas relacionadas con el tema de la producción de espacios culturales y museografía. Entonces, esa es una apretada Bueno, síntesis fantástico, fantástica la presentación. Gracias, Dani. de lo que hice. Bueno, a ver, para ponerla, ¿se ve la pantalla grande? ¿Cómo se está viendo esto? A ver, pantalla completa. ¿Así se vería? Sí, ahí sí se ve. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, un poco esto sería el esquema de lo que voy a presentar, hablar un poco del cambio del paradigma del museo y de los espacios culturales a partir de la década del 80. Eh, Luego voy a mostrar un vídeo de los trabajos que hemos hecho, una presentación de la empresa en la que trabajo, presentar algunos casos de proyectos, concursos en un primer caso, y otro proyecto que hicimos que no se realizó para Rumania, y después algunos proyectos complejos que son los pabellones, edificios y exhibit que hacemos para las exhibiciones internacionales del Buró Internacional de Exposiciones, que se hacen cada 5 años en distintas ciudades. Las ciudades que se van presentando. La primera participación que tuve fue aquí en España, en Zaragoza, en el año 2008. Y luego fuimos trabajando, haciendo pabellones para distintos países en las sucesivas que se fueron haciendo en Shanghái, en Milán y ahora en Dubái. En el medio de esas exposiciones grandes se hacen unas exposiciones menores, donde los países no hacen un edificio y presentan al país, sino que hacen un edificio, un exhibit dentro de un edificio que ya está instalado, que lo desarrolla la ciudad huésped de los expositores. Luego voy a mostrar un poco la experiencia del trabajo, uno de los trabajos más importantes que hice, que fue el pabellón de Angola en la Exposición Internacional de Milano, y luego el proyecto que tenemos que se está construyendo en este momento para el pabellón de Angola en la Exposición Internacional de Dubái, y luego, como le comentaba a Rosana, mostrar un poco de algunos cambios y transformaciones que hemos tenido que hacer en algunos proyectos debido a la situación del COVID en la situación actual. Bueno, el tema del museo, el cambio más radical, lo tenemos en las décadas del 80 y del 90, donde básicamente el museo pasa de ser un lugar con una colección
a ser un espacio donde la gente va a tener una experiencia. El público deja de ser espectador y pasa a tener una experiencia emocional y con consecuencias que tienen que ver en lo social y en la región, ¿no? Y en la comunidad. Estas cosas, previo a la década del 80 y del 90, no se habían tenido en cuenta. Simplemente era un lugar donde la gente iba a ver una colección como un simple espectador y salía de ahí con una visión de algo con una experiencia emotiva, si se quiere, pero que no era tan vivencial. Entonces, y tampoco tenía ninguna injerencia sobre los contenidos, simplemente era ir, pasar como un espectador y salir de ahí. El Centro Pompidou del año 77 y el Museo Nacional del Louvre eh, fueron como dos obras que fueron también para nosotros, que en esa época estábamos estudiando arquitectura, bastante importantes, porque transformaron el concepto de qué era un centro cultural o qué era un museo, ¿no? Entonces, aparece el término nueva tecnología. La nueva tecnología tiene que ver con el cuestionamiento, lo que comentaba recién, de la institución del museo, cuestionar los métodos y comienza a utilizar tecnologías y cuestiones que tienen que ver con la interacción de los espectadores, ¿no? En el Museo Clásico tenemos un edificio que tiene una colección, un público, se persigue el conocimiento y en cambio en un museo que actual, el patrimonio puede ser cultural, se habla de patrimonio inmaterial, tiene un enfoque interdisciplinar y después está dirigido a las comunidades y a las regiones. Entonces, la idea de la nueva museología es la ruptura entre el medio museístico y la comunidad. Intercambios directos de experiencias y aportes directos de experiencias entre una parte y la otra. Entonces, para nosotros siempre es un tema de discusión qué es museología, qué es museografía, cómo se diferencian, cómo se complementan. De alguna manera, la museografía es todo aquello que tiene que ver con la concepción del espacio, si se quiere, y con todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, la conservación y la ventilación, la seguridad, todo el esquema que hace la parte física del museo, ¿no? Los elementos visibles son los módulos expositivos, las vitrinas, la gráfica, las escenografías y maquetas, producciones audiovisuales, el montaje de objetos, el equipamiento audiovisual y la iluminación. Aquí sería sintéticamente cuál es el plan de trabajo para la producción de proyectos culturales, que, bueno, está también relacionado con la concepción de del proyecto de arquitectura, pero hay como una importancia muy grande de lo que sería el concept design. El concepto de diseño y el diseño conceptual tiene que ver con todos los contenidos que se van a incorporar al museo. En la arquitectura normalmente lo que tenemos es un programa que viene dado en el que pocas veces los arquitectos participan, se trata sobre todo de un concurso, y se comienza a trabajar a partir de aquel programa heredado. En el caso que sea más doméstico, sí que hay una cierta interrelación. En el caso de una vivienda, puede haber una cierta interrelación con una familia, por ejemplo, y en cierta manera se trabaja bastante en el tema de contenidos. Por eso es mucho más parecido trabajar en el tema cultural, prácticamente el tema del desarrollo del proyecto de una vivienda, porque hay un trabajo de contenidos muy importante que se hace con las personas que van a experimentar el espacio de una vivienda, que con un edificio público, donde la mayoría de los arquitectos no tienen participación en los contenidos, ¿no? Se hace un concurso, viene el programa, se trabaja a partir de ese programa, que incluso te marca
hasta la cantidad de metros cuadrados que tiene que tener cada una de las áreas y se comienza a trabajar. O sea, los arquitectos no tenemos ninguna participación en el desarrollo de esos proyectos, ¿no? Son arquitectos que trabajan generalmente en la función pública los que toman esas decisiones. Y muchas veces estos arquitectos que están en la función pública no están lo suficientemente actualizados para desarrollar programas de este tipo, ¿no? Entonces, las etapas serían la definición estratégica, la preparación y sesión de la información, el diseño conceptual, el diseño y desarrollo y el diseño técnico. En el diseño técnico sería una especie de diseño definitivo con el cual se puede lanzar un concurso o la misma empresa, a veces en nuestro caso, somos nosotros mismos los que desarrollamos todo el diseño, ¿no? Por la parte final, la construcción o la construcción del proyecto, hay una revisión del proyecto museográfico a niveles constructivos, donde se trabaja con los proveedores, que se desarrollan los planos de proyecto final, las compras de insumos, la producción, el envío, porque normalmente trabajamos con espacios, con lugares que están fuera de Europa. Hay producción aquí en Europa para museos que hacemos o espacios culturales que hacemos en Marruecos o en Dubái o en Rumania o en Rusia. Y bueno, como que sobre todo también el tema de la tecnología, que mucha tecnología viaja de un lugar a otro para ser instalada. Y la parte de la instalación in situ. Y luego sería como la parte de hacer unas revisiones una vez que está finalizado el trabajo para poder tener un análisis del resultado final. Voy a pasar un vídeo donde se muestra las actividades, sintetiza las actividades que hacemos en el trabajo diario, ¿no? A ver, no está saliendo, no se está reproduciendo bien.
Bueno, yo estoy trabajando en esta empresa trabajé en una empresa desde el año 2004 hasta el año 2008, una empresa de producciones audiovisuales y producción de espacios culturales en Barcelona. Y luego muchos de nosotros pasamos a formar parte de otra empresa, que es una empresa, esta empresa Muse, es una empresa que es de Portugal e Inglaterra, y empezamos a trabajar prácticamente el primer trabajo importante que hicimos fue el pabellón de Angola, o sea, y también trabajamos en Angola en el Museo de Ciencia y Tecnología, por la relación que tiene Angola con Portugal. Y hemos hecho una serie de trabajos que tienen que ver con las exposiciones, pero también otros trabajos que tienen que ver con museos de fútbol. Hicimos el Museo de Fútbol del Porto Fútbol Club, un museo de 7.000 metros cuadrados, que es de los más grandes de fútbol de Europa, y un museo en Porto Alegre, en Brasil, el Museo del Agua en Marrakech, y participamos en muchos concursos y proyectos, y trabajamos también para varios pabellones que se están haciendo ahora en la Expo, y estamos participando en el pabellón de Brasil, en el pabellón de Perú, en el pabellón de India. Bueno, son varios los trabajos que estamos haciendo. Es una empresa medianamente pequeña, no somos muchas personas que estamos trabajando en la empresa, por lo tanto nos vamos como asociando a otras empresas menores o de servicios para ofrecer los servicios de instalaciones, y nos vamos asociando con empresas que están afincadas en los lugares donde vamos desarrollando los trabajos. Esto es una documentación sintética de un concurso en el que participamos, que es un castillo de Hornos, que está en el sur de España. Me parece interesante mostrarlo porque el concurso está organizado de una manera donde se ve muy claramente cuáles son las partes que hay que desarrollar para un proyecto cultural. Esto es cómo se distribuían los puntos del concurso y cuáles eran la documentación que había que presentar. La documentación que había que presentar era un proyecto básico museológico, el proyecto básico museográfico y el proyecto de gestión. Estas son como las tres partes que hay que tener en cuenta para un proyecto cultural. O sea, si nosotros desarrollamos un proyecto como normalmente nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Que hay dinero para desarrollar un teatro argentino de La Plata con una inversión brutal, y después la programación nunca se pensó, ni se sabe qué es lo que se va a hacer adentro, se desmantelan partes y no hay dinero para volverlas a construir, al punto que en este momento el teatro argentino está funcionando a medias o está prácticamente parado. Entonces, de más está decir que con el dinero que se hizo el teatro argentino se podrían haber hecho 40 iniciativas culturales en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no tenemos en cuenta estas tres partes, es muy difícil que un proyecto cultural tenga, llamémosle, éxito, o que sea algo que funcione, ¿no? Pero, bueno, no solamente ha pasado eso en Latinoamérica, sino que también aquí ha pasado en cierta manera. O sea, en esta época del 2004 al 2008, inauguramos cada 3 días un centro de interpretación en España. O sea, el centro de interpretación del queso, el centro de interpretación de la abeja, el centro de interpretación. Ahora están todos cerrados, sin equipamientos audiovisuales, sin nadie que esté haciendo el mantenimiento. O sea, nosotros hicimos el Museo de la Almoina, que es el museo arqueológico más importante de Valencia, que fue mi primer museo así súper interesante, y está prácticamente sin funcionar porque no hay dinero para
renovar los equipamientos de iluminación, los equipamientos audiovisuales. Entonces, creo que es importante tener esta idea de que el museo va más allá de una realización y que lo importante también es la gestión. En este caso, este es como decía, es un concurso donde desarrollamos toda la conceptualización museológica a partir de unos contenidos básicos que venían dados de distintas áreas. Aquí también había talleres. Bueno, es un proyecto muy, muy pequeño, pero que estaba muy bien organizado. Y luego, bueno, acá se ven todos los ámbitos de las salas de exposición organizados. Estas eran las áreas, como quedaban los espacios. El área de talleres. Aquí estaba la parte de los equipamientos audiovisuales, cómo se organizaba la parte de la parte del exhibit que tenía que ver con el desarrollo gráfico. Y esta parte era la que tenía que ver con el proyecto de gestión, o sea, haciendo hipótesis de cómo a través de una afluencia de público, de una determinada cantidad de personas que podían venir durante tales días a la semana, se hacía un análisis económico y cómo se podía autosustentar el proyecto, ¿no? Haciendo un análisis de los recursos humanos, de los insumos, de la comunicación, de los responsables de operación, y luego un análisis de gastos de explotación y mantenimiento con resultados a 5 años, por ejemplo. Esa es la parte de servicios didácticos. Este es un proyecto que trabajé en Craiova, que Craiova es una ciudad que está en Rumanía, a unos 300 kilómetros de Bucarest. Y fue para mí un proyecto muy interesante porque es un museo de historia y que resume de alguna manera toda la importancia, todo lo que la llegada de Trajano, toda la invasión a los dacios y todo el relato que está en la columna de Trajano de alguna manera está como sintetizado en este museo, ¿no? De hecho, hay una reproducción en escala de 1 en 1 en el Museo de Arqueología de Bucarest de cada una de las piezas de la columna de Trajano que se pueden ver a la altura de la vista, que es muy interesante el trabajo. Nosotros asesoramos la rehabilitación del edificio, que era un edificio del siglo XIX, y esta es la planta del edificio. Esto es un patio central, con un patio central, un acceso, un edificio neoclásico de una planta muy interesante, simétrica, y con un patio central. En el patio central había una parte de exposición de piedras que tenían que ver con el periodo romano, que eran objetos que se podían poner al exterior. Ellos también tienen un cráneo, que es el cráneo más antiguo de Europa, de una mujer, que la mató un oso en una cueva, y todos estos ámbitos prehistóricos se comenzaban a trabajar a nivel de subsuelo. Bueno, ahí está cada uno de los espacios se fue desarrollando, y todos estos contenidos los trabajamos con todos los elementos que tenían en la colección, y se clasificaron, se organizaron y se instalaron en cada una de las salas. Este fue un trabajo de 7 meses, que yo estuve viajando permanentemente, y con muchos arqueólogos. Para mí la arqueología es debo ser un arqueólogo frustrado también. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Comparto lo de la frustración con la arqueología. Sí, sí. De hecho, empecé antropología en La Plata, pero no pude demasiado. Pero bueno, la colección es impresionante, de objetos que tienen, increíble, increíble, para
para una persona como nosotros que nos queda tan lejos todas estas cuestiones y que de alguna manera lo idealizamos tanto, ver todos estos objetos fue una experiencia muy interesante. O sea, se hizo todo este trabajo, colocar códigos en todos los trabajos, en todos los objetos, que ya había mucho trabajo hecho, pero bueno, se organizó por salas y esto permitió tener una organización metodológica con un sentido de circulación y de recorrido en todo el museo. Esta era una parte, un área de túmulos de personas, de enterramientos de personas puestas en vasijas de cerámica, la aparición de los metales en la sala central, en esta parte. Bueno, era todo el proceso histórico que estaba muy bien desarrollado, las primeras viviendas que se hicieron, de las que había registro, y el comienzo de la utilización de las herramientas, el desarrollo de las herramientas. Entonces, bueno, es un trabajo en cierta forma, es un museo convencional, pero lo interesante de todo esto fue cómo se desarrollaron tecnológicamente todas las vitrinas, los elementos de exposición, con un nivel de detalles muy alto. También aquí había como una parte didáctica donde se mostraba a la gente cómo era todo el tema de las excavaciones arqueológicas, los elementos que se usaban, los instrumentos. Bueno, una sala para los dacios, para los primeros habitantes, para los habitantes de la época romana en esa región. En esta zona, bueno, era muy importante para Roma porque aquí estaba todo el alimento o sea, una posibilidad de alimento de estos campos de trigos que estaban más allá del Danubio, que Trajano tenía que llegar, ¿no? Y el museo cuenta toda esta historia. Un auditorio, aquí la parte de los romanos, con reproducciones del foro, filmaciones, reproducciones del circo, la invasión de los turcos a lo que es ahora el área de Rumanía, la Edad Media, la Primera Guerra Mundial. Esto es muy escenográfico y muy convencional, pero es bastante efectivo para ellos. Fue una elección entre hacer una cosa más convencional que tuviera que ver también con el estilo del edificio y con la concepción a la que ellos están acostumbrados, con ciertas interferencias de las nuevas tecnologías. O sea, tampoco querían un museo excesivamente tecnológico, pero tampoco que fuera un museo clásico. Si bien hay bastante uso de escenografías, que es una cosa que en la nueva museología por ahí no se usa tanto, ¿no? Pero bueno, hay algunos países que todavía, o lugares donde todavía se insiste en este tipo de escenografía. Aquí la última parte era todo el periodo de Ceausescu hasta la llegada de la revolución. Ahora directamente ver cuando empezamos a trabajar para el proyecto de Angola, para la Expo de Milano. Estas son un resumen de las primeras presentaciones que hicimos a la comisión, a las autoridades de Angola, donde empezábamos a concebir el proyecto. Aquí hay un poco de explicación en qué consiste las expos, que es el Buró Internacional de Exposiciones. Pensar que las primeras expos del Buró Internacional de Exposiciones del siglo XIX, o sea, concretamente Londres, el Palacio de Cristal de Paxton, y luego las sucesivas, hasta el periodo de entreguerras, tenían como objetivo mostrar
los nuevos avances tecnológicos de cada uno de las potencias, principalmente. Donde, bueno, la Argentina también ha participado con pabellones muy importantes en ese periodo. En Buenos Aires también se hizo. Y en Sevilla, la primera exposición de Sevilla de fines del siglo pasado, del siglo XIX, todavía está el pabellón de Argentina, un pabellón muy importante. Y en Estados Unidos también se participó Argentina con pabellones muy importantes en ese periodo. Pensando que en ese periodo Argentina todavía era un país que estaba dentro de las potencias mundiales, ¿no? Y no presentaba, si bien no presentaba avances tecnológicos importantes, se presentaba como un país con mucha potencialidad. Lo que comentaba, a partir del periodo de entreguerras, se empezó a hacer unas exposiciones temáticas. O sea, se olvidó el tema de mostrar quién era el que más avanzaba desde el punto de vista tecnológico, y se cambió por los temas. Se elegía diferentes ciudades, presentaban temas frente al Buró Internacional de Exposiciones de París, y el Buró hacía votaciones de todas las diferentes comisiones de todos los países que participaban, y entonces salía elegido una ciudad en la cual se desarrollaba la exposición internacional. En el caso del 2010, aquí fue Shanghái, ¿no? El tema es Better City, Better Life. Luego la Expo de Corea, el Even Ocean and the Coast. Aquí, bueno, participamos en estas exposiciones. Acá participamos con 2 pabellones. Aquí también 2 pabellones. Estuvimos trabajando ahí en Yeosu. Y luego llegamos a la exposición de Milán del 2015, que era Nutrir el planeta, energía per la vita. El tema del chivo, el tema de la comida, como un tema de desarrollo para todos los países, la importancia de la comida como cultura, como elemento de poder, como ecología, como tema principal. Este es el plan general de Stefano Boeri, que eran unos terrenos que estaban en esta área de Milán, que eran unos terrenos industriales abandonados, contaminados también, que hubo que hacer un trabajo importante de descontaminación de las tierras porque había una petroquímica, la petroquímica más importante de Italia estaba aquí, y luego se desmanteló, y en estos terrenos se decidió reutilizarlos para hacer este trabajo. La Expo de 2015 significó un cambio radical para Milán, o sea, en todo sentido. Los recursos se usaron muy bien en toda la ciudad, o sea, no solamente en esta área, sino en la revitalización de áreas como una parte de los canales que traían agua en la Edad Media, y tenían todo un perímetro navegable de Milán. Partes de esos canales fueron reactivados, y la ciudad se transformó muchísimo, con nuevas infraestructuras, y fue un éxito en ese sentido. O sea, no solamente las expos traen, o sea, notable es el caso de Barcelona, ¿no? que ha sido un poco, los cambios han estado a fuerza de expos, ¿no? La expo que se hizo aquí en el Parque de la Ciutadella, donde se demolió una ciudad que había sido, la Ciutadella tiene ese nombre porque había sido un fuerte para controlar la ciudad de Barcelona después de que los Borbones vencieran a Cataluña en el 1714, y en la Ciutadella se hizo un fuerte, y se demolió ese fuerte para hacer en el año 1886 la exposición que transformó un gran área de Barcelona. Después la otra exposición, cuando fue
creo que fue en el 36, que fue la exposición donde se hizo el palacio que ahora funciona, el Museo del BNAC, en el Montjuic, donde se hizo el pabellón de Mies van der Rohe, ¿no? O sea, Barcelona y Plaza España y toda un área urbanística muy, muy bien desarrollada. Estos eventos y estos recursos pueden servir para transformar una ciudad, y de hecho han transformado muchas ciudades a lo largo de la historia. Estos serán como los subtemas de la parte de la exposición: producción, naturaleza, evolución y consumo. Y bueno, entonces nosotros teníamos el terreno, el plot, que le dicen ellos. Era un terreno muy longitudinal, entonces empezamos a ver algunos ejemplos de edificios similares que estaban, y también empezamos a pensar en la relación de la arquitectura tropical de Brasil. De hecho, hubo una exposición muy importante de arquitectos brasileños a mediados del siglo XX en Luanda, donde se hizo una exposición de toda esta arquitectura moderna de Brasil, y se mostró todo lo que se había hecho en Brasil en esta exposición, y tuvo un impacto de arquitectura muy importante en los arquitectos portugueses que estaban trabajando en esa época en Luanda, y se notó mucho. En Luanda todavía quedan algunos restos de una arquitectura que fue muy importante de esa época. Queríamos de alguna manera rescatar ese tipo de arquitectura tropical, de la arquitectura moderna. Acá está como ejemplo algunos edificios de Niemeyer, como el Club Náutico de Minas Gerais. De la arquitectura contemporánea nos parecía interesante el tema del High Line. Y entonces, bueno, este era como el plot muy largo, que tenía 20 metros por 100 metros prácticamente, y empezamos a pensar ahí, con el programa que íbamos desarrollando en los tratos que teníamos con los asesores y con la comisión, qué elementos podíamos empezar a tener. Rosana se ríe porque esto es el jueguito de la maqueta. Acá jugaba como cuando era pequeño. Entonces... Cuando estudiabas conmigo. Claro. Entonces estos eran como elementos que componían todo el programa, y este fue como una primera aproximación formal del proyecto, donde había todo un área expositiva. Se definió bastante rápidamente que había como un área expositiva muy importante en contacto con, porque aquí está la calle central de circulación, este es el frente muy estrecho, y teníamos una calle lateral. Entonces, sin duda esta parte era toda la parte como pública, teníamos un patio atrás con el auditorio, una parte de exposición, que sería todo el bloque frontal, y luego una parte administrativa que estaba elevada como en segundos niveles, segundos y terceros niveles, en la parte lateral y por encima de este semicubierto que tenía el bar y otras áreas secundarias. Bueno, esto por supuesto que fue evolucionando, ya verán después cómo ha evolucionado muchísimo. Y este era el tema que se eligió: alimentación y cultura, educar para innovar, que es el tema escogido por la Comisión de Angola para poder desarrollar todo el concepto expositivo. Otro de los elementos fuertes que surgió en la investigación de los contenidos es el tema de la mujer como pilar fundamental en la alimentación, en la cultura angolana, y en la familia y en todo. O sea, la mujer organiza la vida de la familia. Y la relación de la mujer
con el limbondeiro. El limbondeiro es el árbol que nutre, da remedios, da alimentos, en su sombra se reúnen todas las familias, se hacen juicios, la gente se encuentra, y es una parte constituyente de la cultura, ¿no? Entonces, a través de eso, desarrollamos como un elemento estructural fuerte que tenía que ver con con este elemento expositivo, que vamos a ver cómo se desarrolla en un pequeño vídeo. Bueno, como comentaba, este es el terreno que teníamos, con la calle frontal principal, la calle lateral, y estas son las áreas de distribución de los espacios. La parte de adelante, la parte expositiva, un patio de accesos y distribución, la parte de oficinas, que está en la parte superior, y luego en la parte de atrás un escenario con un auditorio al aire libre. Estos son los diferentes niveles. Y estas son las vistas. Con una cubierta que tiene un paisajismo que representa toda la biodiversidad de Angola. Este era el patio de acceso. Bueno, estos son de alguna manera cómo se trabajan los contenidos por área. En cada área se desarrollan unos códigos para cada uno de los elementos, y luego esos códigos tienen subcódigos para las distintas especialidades, para la iluminación, para la parte de producción audiovisual, equipamiento audiovisual, etc. Este es un plano ya con todos los códigos para cada una de las especialidades de la parte delantera. Cómo se desarrolla la parte de gráfica para las distintas áreas. Y esto es, sería, el patio está aquí, este es un acceso donde está la parte institucional de presentación, y luego la sucesión de las diferentes áreas. Todo el recorrido entre una área y la otra se hace por una rampa que está en la parte lateral del edificio, que va relacionando los distintos espacios. Y es esta rampa que está en esta parte de atrás. Y en el centro hay una gran altura que tiene 16 metros, donde está el elemento principal, que es el limbondeiro, que en sus partes laterales está materializado por una serie de pantallas donde hay entrevistas a las principales mujeres de Angola.
la primera mujer que fue piloto de avión, la primera mujer Miss Universo. Bueno, un poco está representado a través de la mujer y sus experiencias toda la cultura de la alimentación y de la sociedad. Y esta es una vista superior del elemento principal que toma todas las alturas. Esto estaba en el primer nivel, donde están todas las partes, dividimos el país en 3 áreas, y en cada una de las áreas buscamos una comida que representara el área, y estaba cómo era la preparación de la comida, y en la parte interior había un audiovisual que representaba la cultura de la comida y la relación con la vida diaria. Y en la última parte, toda la parte de la comercialización y la pirámide alimentar. Esta es la parte superior con los jardines, y el restaurante principal que estaba en la parte superior con todas las vistas, donde se veían los Alpes y se veía el resto de la exposición. Aquí hay un poco de desarrollo de toda la parte gráfica, con todas las imágenes que se ven desarrollado a partir de los elementos culturales de Angola. Esta es la planta de Limpondeiro, con las mesas interactivas, y aquí hay una memoria de todo el tema paisajístico, con todas las diferentes especies. En diferentes áreas está representado, como Angola es un país muy diverso a nivel de paisajismo, se representaron la selva, el desierto, la parte de la costa, estaba todo representado en un estudio muy desarrollado de cada uno de las Esto es un trabajo muy interdisciplinar, o sea, trabajamos con... Dani, por ahí se te pierde un poco la señal y se corta el audio. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Es que, bueno, no, lo que comentaba era que es un trabajo muy interdisciplinar, que está, como se ve aquí, participan gente de iluminación, gente que desarrolla los muebles expositivos, las personas que desarrollan los contenidos, los productores audiovisuales, los ingenieros audiovisuales, los paisajistas. Es un grupo de gente muy completo, que finalmente conforman y desarrollan un producto, ¿no? Dani, aproximadamente, ¿qué presupuesto tuvo este pabellón? Esto era el edificio, fueron 14 millones el edificio más el exhibit, son 12 millones de euros, y la operación 6 millones de euros. En total 20 millones de euros. Bien. Que era un momento donde Angola tenía dinero y en el medio el barril de petróleo bajó a $24 y tuvimos serios problemas. Claro. Es un edificio de 4.500 metros aproximadamente. Dani, ¿y el tiempo de realización desde que se empezó a pensar el proyecto hasta que se inauguró? El proyecto se empezó a trabajar un año antes de la iniciación de los trabajos, y
La particularidad es que después, como vamos a ver el sistema de montaje, hay un pequeño vídeo de todo el proceso de montaje. Es un montaje todo prefabricado en madera y en hormigón, y el montaje se hizo en 4 meses, la parte estructural y de cierres de cladding. Fue muy rápido, pero claro, hubo todo un trabajo de planificación y desarrollo previo muy, muy ajustado. Porque como habíamos comentado, bueno, este edificio la idea es llevarlo a que se pudiera trasladar después a Luanda para hacer un centro cultural o un centro cívico. Entonces, hacer un edificio que fuera desmontable, que se pudiera volver a montar, era una de las condiciones del proyecto. Bueno, esto es lo que vimos. Esta es la terraza y es el recorrido final, luego la gente comienza de nuevo a descender. Ahora vamos a ver otra parte y luego vemos toda la parte. Esto sería como, aquí quería mostrar de alguna manera cuáles son todos los elementos de desarrollo constructivo que tuvimos que hacer para cada una de las partes. O sea, son planos muy detallados para cada uno de los elementos para que se puedan materializar y construir. Esto en cuanto a la parte del exhibit. O sea, aquí en estos planos está representado toda la parte de equipamiento audiovisual, de iluminación. Son planos muy, muy detallados, donde se llega a entender absolutamente todo hasta el más mínimo detalle. Y bueno, este es mi trabajo, uno de mis trabajos principales, que es hacer todo el seguimiento de tiempos y la coordinación de todas las partes, y que funcione adecuadamente. Aquí, bueno, no se alcanza a ver cada uno de los cargos, pero de alguna manera lo que quería mostrar es que es un organigrama de trabajo bastante complejo y con muchas personas que intervienen en el desarrollo. Acá hay algunas fotos de cuando se empezó a construir, de las excavaciones. Este era un planteo de cómo podría ser el sistema constructivo. Y estas son fotos de las visitas a los talleres de prefabricado que están en el norte de Italia, cerca de Austria, en la región de los lagos, donde se estaba produciendo todos los elementos constructivos del pabellón, para después volver a montar. ¿Cuánta gente tuviste que coordinar en este proyecto? Bueno, acá no era tan complejo la cantidad de gente, porque tuvimos bastante tiempo. Eso fue muy bueno, en el sentido que había mucha gente para coordinar, pero pudimos tener todas las etapas de trabajo sin una excesiva superposición. Desarrollamos todo el trabajo de proyecto, terminamos el trabajo de proyecto y después pudimos comenzar el trabajo de producción, sin superposición. Eso fue bastante ventajoso. Pero en la parte de proyecto, generalmente somos 20 especialistas que se coordinan, y luego en la parte de construcción también más o menos la misma cantidad de gente, porque al ser un sistema de construcción prefabricado y nosotros teníamos un único proveedor que tenía que entregar el edificio llave en mano prácticamente, no hubo una complicación muy grande de coordinación de las distintas partes, o sea, de producción del edificio, sino que era simplemente coordinar con los representantes de la empresa que estaba produciendo el edificio y hacer el seguimiento. Entonces no fue en ese sentido, no teníamos que hacer toda la relación directa de todas las partes y la coordinación momento por momento.
timelapse de todo el montaje. Esta es la primera parte que se montó, que es la parte del hormigón. El montaje era con muy poca gente, con mucha maquinaria y mucho elemento que se traía todos los días. Llegaban los camiones y se iba montando. Llegaban los camiones y se iba montando. Esta es la parte de la rampa que permite la relación entre todos los niveles. Esta es la parte del palco, la parte posterior del edificio, el escenario. Y aquí ya comienzan a llegar los elementos prefabricados de madera, ¿no? O sea, había unas vigas principales que tenían 8 metros por 24, que se apoyaban en unos pilares, en 4 pilares de metal principales. Y estaba toda esa parte positiva estaba suspendida en el aire sobre esos 4 pilares. El sistema constructivo es impresionante porque todas las uniones, como se ven, son de metal y tienen unas barras que están metidas dentro de la madera que vinculan los nudos con unas resinas especiales. Se pudieron desmontar y luego recuperarse y se llevaron a Angola. Esto es lo que nosotros le llamamos fachada decorativa, lo que se estaba instalando ahí. Y en el interior se comenzaba a montar la parte expositiva. Esa pieza que aparece ahí como con una especie de cavado, ¿no? ¿Esa es la pieza de articulación? ¿Cuál pieza, Rosana? Esa pieza que está la columna, por ejemplo, la viga, y aparece como con unos cuadraditos, ¿no? Sí, Esa es la sí, pieza esa de es la zona articulación. de los bulones, donde se desmonta. Claro. Aquí. Estas son las piezas que te permiten desmontar todo el sistema. En este caso iba a ir revestido de madera y después al final decidimos dejarlo a la vista con un tratamiento ignífugo. Interior del edificio. Dani, volvé a repetir lo que dijiste porque se escuchó entrecortado. Aquí se estaba trabajando al mismo tiempo en la parte exterior y en la parte interior del edificio. Bien. Luego se hace la parte ya del exterior, que tiene que ver con el paisajismo. Y aquí ya están llegando todos los elementos que van a ir en el interior, en la parte expositiva, que se van distribuyendo en los distintos niveles. Es un edificio que es bastante tecnológico en el sentido del montaje, pero justamente era una de las condiciones que teníamos que tener para que se pudiera desmontar y trasladar. Aquí es donde se está montando la parte del imbondeiro, la parte interior, y aquí se comienzan a colocar ya las pantallas y parte de la exposición. Se empiezan a ver las proyecciones. Y esta es la parte del exterior, ya con la iluminación instalada.
y donde se estaban haciendo pruebas de iluminación controlada. Todo esto previo a la inauguración, ¿no? Bueno, ahora este es el que está el pabellón que estamos trabajando en este momento para Dubái. Es un edificio que el problema que teníamos de alguna manera es que es un edificio pequeño en superficie en relación al terreno que la comisión ha adquirido para la exposición. Entonces, en cierta manera, eso nos da como resultado un edificio muy permeable, con mucho aire, pero que también es bueno en el sentido que nos permite hacer espacios semicubiertos. Volvemos a tener una calle principal en este sentido y una calle secundaria en la parte lateral. Esta es la vista llegando desde la calle principal. Y esta es la vista desde la esquina. O sea, la gente entra, va hasta el final, la parte expositiva está en esta área y luego vuelve a salir para regresar al patio circular. Aquí se ve, este es el plano urbanístico de Dubái y esta es la ubicación, el punto rojo es la ubicación de nuestra parcela. Aquí en la parcela tenemos lo que es el patio circular y el edificio expositivo en la parte posterior. En este caso hay un corte claro entre lo que es la parte funcional administrativa y lo que es el edificio expositivo. Estos son los planos que nos entrega Expo a nivel de todas las partes de los servicios, con todas las conexiones de gas, agua potable, la parte de protección de seguridad, las conexiones, irrigación, la parte eléctrica. Toda esta información es entregada por la Expo para hacer las conexiones. Aquí se ve más claramente la planta. Esta es la calle principal, este es el acceso. La gente pasa, reconoce el espacio, pero va hasta el fondo. Esta es una parte de acceso donde de alguna manera es un túnel donde ecológicamente el aire se va enfriando, ¿no? O sea, entramos desde con una temperatura que siempre está a 40 grados sobre cero y todo esto sirve para una aclimatación hasta llegar a la parte que está climatizada, ¿no? Aquí están las plantas. Esta sería la primera planta donde está la parte de restaurante. Acá en la parte de abajo hay una sala de exposiciones temporales, una parte de servicios, un escenario y unas gradas que están en esta parte del patio. Y acá hay un bar para la parte inferior. En esta parte hay una tienda para vender souvenirs del país o regalos. Y por estas circulaciones verticales, esta escalera y estos ascensores, vamos a la primera planta que tiene una parte que es sala de trabajo para la comisión, y sobre la otra parte está lo que es el restaurante y las cocinas y partes de servicios de instalaciones. Luego en la parte superior es todo un área privada para toda la comisión y salas de reuniones y salas de trabajo. En la terraza tenemos, bueno, placas solares y esta cobertura que de alguna manera representa un poco la tradición simbólica de Angola. También está representada en el revestimiento en la fachada decorativa del edificio expositivo y del edificio circular. Esta es una cobertura de tela que permite sombra en la parte del patio circular. Bueno, aquí hay
un esquema de cómo serían las diferentes, la experiencia exterior, que tiene que ver con la fachada, el atrium, el restaurante, todo lo que sucede en el patio circular, y la parte interior, que tiene que ver con un pre-show, y estas son las distintas áreas o subtemas que van apareciendo en la parte de exhibición. O sea, son todos temas que se refieren a la cultura y a la educación y a los proyectos de futuro que tiene Angola relacionados con estos temas. Bueno, acá hay un análisis de las posibles visitas que puede tener el pabellón, con una previsión de 2 millones de personas. En Milán tuvimos 2.200.000 personas de visitas durante los 6 meses. O sea, fue un pabellón muy visitado. Aquí hay un desarrollo de gráfica, señaléctica, esquemas para el pabellón. Aquí las diferentes áreas, los colores seleccionados para las diferentes áreas. Y aquí todos los materiales que se usan en las diferentes partes del edificio. Las telas con los detalles técnicos. Bueno, esto es un estudio que tiene que ver con la parte del final design. Las presentaciones técnicas a la expo se diferencian en concept design, la parte y final design. Concept design son unos 10 paquetes que hay que entregar, y el final design son 19 paquetes que hay que entregar, que son todos detallados y hay que cumplir con unas normativas muy específicas. Esta es la tela que vamos a usar en la parte de la cobertura del patio central, circular. Y aquí hay un poco de esquematización de recursos de sostenibilidad, cómo se resuelven los temas de clima, con torres de viento, recursos que son tradicionales en la región de Dubái, que hemos reaprovechado y hemos reciclado para el edificio. Bueno, después hay toda la parte de los esquemas de ventilación, aire acondicionado, la parte de reciclaje de agua. Aquí, bueno, esta es la parte estructural, es toda estructura metálica, por una cuestión de costos finalmente y por sostenibilidad. Al final se termina deduciendo que la estructura metálica da unos bastante buenos rendimientos. Aquí toda esta estructura también tiene que ver con con lo que viene después en la fachada decorativa. Y aquí está el patio central con la estructura. Y este es el edificio expositivo. Esta es la parte de acceso. Perdón, esta es la parte de acceso y esta es la parte de servicios técnicos, donde están todos los equipamientos de aire acondicionado, las salas técnicas, salas y cuartos eléctricos. Estos son los esquemas del BIM. Y nada, a ver, mejor. Bueno, falta poco. Esta es la parte que tiene que ver con el final design, pero del exhibit. O sea, mostrar algunos elementos que hemos desarrollado, que hemos estado trabajando, ya a nivel de diseño final de la parte del exhibit. Sería lo que llamamos proyecto ejecutivo en Argentina, ¿no? Aquí es un índice de todas las partes que se desarrollan. El diseño expositivo, el diseño gráfico, la producción multimedia, la ingeniería multimedia, la iluminación, la electricidad, los cronogramas de planificación, los Bill of Quantities, y después, bueno, plantas y visuales. El tema está acá explicar un poco lo que pasa a nivel general con la Expo, que son las 3 áreas principales de la Expo, que son oportunidad, sustentabilidad y movilidad. Son las 3 áreas esto es como un nuevo urbanismo que se está desarrollando en la parte norte de Dubái. Y por otra parte, Angola, que toma estas ideas de punto y matriz a partir de una tradición que se llama zona, que son unos dibujos que la gente hace en la arena con su mano
a medida que va contando una historia, ¿no? Y esto es una idea, una forma de transmisión de conocimiento. Entonces, traer estas ideas de transmisión de conocimiento a la expo, en este caso, para nosotros es el punto de generador de toda la exposición, ¿no? Aquí ya es parte de la parte interior de las distintas áreas. O sea, se entra en esta parte de aquí, se recorre un clúster, se sigue recorriendo, se llega a otro espacio, se sale, se vuelve a entrar a otro espacio y se llega a un espacio final donde hay como un espectáculo que condensa todos los contenidos para luego salir. Esta es la parte de entrada, la parte del primer clúster. Esta es la parte de la circulación la segunda parte. Estos son distintos espacios interiores. Aquí de nuevo más desarrollos prácticos. Y este es el último clúster cerrado, donde aparece una gran proyección con temas que tienen que ver con el país, con la cultura, con el turismo. Estos son los diferentes recursos. Estos son los dibujos que comentaba que se hacen en la arena, que tienen que ver con las historias, con las fábulas, con las leyendas. Este es el espacio central. Hay más trabajo de gráfica, desarrollando todas las paredes, en cuanto a color. Daniel, otra vez está cortado el audio, así que volver a repetir por ahí lo que dijiste. Sí. No, que hacemos un desarrollo de cada una de las paredes y cada una de las partes, muy minuciosamente con todos los códigos de color, de gráfica, de audiovisual, de iluminación. Esta es la parte exterior. Bueno, en la parte multimedia también se hacen estas listas con todos los códigos y todas las producciones audiovisuales para cada una de las áreas. La ingeniería multimedia tiene todo un detalle también de todas las tecnologías que se utilizan para cada una de las áreas, con las listas, con las explicaciones, las marcas, todas las exigencias tecnológicas, las fichas técnicas de cada producto. Bueno, esto es un Bill of Quantity, el mapa de cantidades, totalmente detallado con cada uno de los códigos. Y por último, bueno, acá los recorridos, las plantas más detalladas, con medidas, las plantas para cada una de las especialidades, en este caso la planta de iluminación, también con la ubicación exacta y con todos los recursos específicos, detallados, si tienen sistemas de control, si no tienen sistema de control, qué tipo de sistema de control, las cantidades, todo muy detallado. Dani, en esta carpeta que estás mostrando, ¿no? Que mostrás algunos de los planos, Sí. yo para que los chicos tengan alguna idea, ¿no? Es una A2. Esto es A3, A3. pero Expo exige una 2 en todas las presentaciones. Mucha de esta documentación, esto es una documentación que estoy mostrando ahora, que es una documentación interna. En el caso de las presentaciones para la Expo, son todas A2 y A0, inclusive muchas. Hay diferentes tamaños en función de las exigencias, y eso está todo absolutamente detallado de cómo tiene que ser la presentación y cómo te dan absolutamente todas las normativas, están totalmente establecidas, o sea, no hay una libertad de presentación. O sea, Y es un aproximadamente, ¿qué cantidad de layouts, así, qué cantidad de plantas y de láminas tiene la Para la presentación parte de final? arquitectura yo creo que debe haber más de 300, o sea, Bien. de planos grandes, son muy... Bueno, directamente nunca las vemos en papel porque no, Claro. siempre se manejan temas digitales, pero impresiona un poco la cantidad de documentación que exigen porque trabajan con requerimientos del Colegio de Arquitectos de Londres o de Alemania, ¿no? Que son como muy exigentes. ¿No? Respetan mucho toda la metodología de trabajo de los ingleses y toda la parte que supervisa, los supervisores son ingleses y alemanes en general, para Dubái. Entonces,
es una producción de documentación increíble, muy grande. Ahora voy a mostrar un vídeo que es la presentación del pabellón de Portugal, en el que estamos participando también para la Expo de Dubái. Se muestra el edificio, el concepto. El edificio es de arquitectura portuguesa, muy interesante. Y luego en la parte final, la propuesta que hicimos nosotros en el interior de la parte de exhibición. O sea, una parte que es semicubierta, que tenemos unas intervenciones, y luego está dividido en una parte de experiencia general y otra parte de experiencia personalizada, como un espectáculo principal y después una experiencia personalizada. Y en esta parte de las experiencias personalizadas es la que vamos a ver cómo justamente con el tema del COVID se ha cambiado radicalmente todo el planteo. Poderá uma história de amor ser o princípio de uma grande viagem? ¿Se escucha el audio? Sim, claro que pode. Foi isso mesmo que aconteceu quando os meus pais se conheceram na Expo 98. ¿Se escucha, Rosana? Sí, sí, se escucha. E Abdullah, nascida em Portugal, filha de mãe portuguesa. Igual te imaginas que como está en otro idioma, pocos vamos a entenderlo. Se entiende un poquito. 2020 Dubai, e ser testemunha deste momento histórico, uma espécie de regresso a casa. Entre os dois países do meu coração. Vou visitar o pavilhão de Portugal, ver o que prepararam para dar a conhecer o meu país ao mundo. Este es el edificio que se está construyendo. Fantástico, com pessoas do mundo inteiro a partilhar vivências e histórias do seu país. Vejo que o pavilhão de Portugal faz jus à nossa fama de país hospitaleiro. Gosto deste olhar que nos recebe, com um calor, cheio de ternura. Os azulejos lembram as casas típicas nas ruas da minha infância, quando visitava a minha avó, ou esta calçada portuguesa, por onde tanto passei montada com o meu pai. Somos verdadeiramente um mundo dentro de um país, com tanto para contar e mostrar. Há muita curiosidade sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, a nossa história, sobre o passado que partilhamos em conjunto e que tão importante foi para o reforço da nossa identidade. Aposto que muitas surpresas aguardam os visitantes. Até eu estou curiosa. Agrada-me que esta exposição não seja só com coisas do passado. Aqui também ficamos a conhecer o Portugal presente. Estamos a construir para o futuro. Um futuro sustentável, cheio de esperança, humanismo, solidariedade. Aquí se ve esta parte. Sí, ahí lo que nosotros... se está escuchando un poco mal. A ver ahora, Dani. Sí, no, que en esta parte se ve lo que habíamos planteado en un inicio, que tiene que ver con la parte personalizada, donde las áreas son bastante reducidas y después del cambio que tuvimos que hacer. Entonces, ahora lo que quería mostrar, pensando un poco en esto, lo que tuvimos que hacer, que tiene que ver con lo que está pasando ahora, y con esto termino, de la transformación que hemos tenido que hacer para esas áreas, por lo que está sucediendo ahora por el COVID, ¿no? Antes nosotros teníamos un planteo entrando a este espacio, donde teníamos unas áreas que eran como nichos, donde había que entrar, y hemos tenido que hacer un planteo totalmente abierto, con relaciones, con elementos bien centrales, y todo el espacio mucho más abierto,
para que se puedan mantener las distancias y sacar toda la parte de interactividad que teníamos, y solamente todos los elementos informativos van a funcionar con sensores de presencia o con ese tipo de mecanismos que eviten todo tipo de contacto. Claro. Nada más, esto es lo que tengo para contar hoy. Bueno, Dani, la verdad que fue para mí asombroso. Nos metimos en un mundo en el cual, bueno, pocos de nosotros hemos, más allá de que, bueno, los que tuvimos la posibilidad de recorrer museos en el exterior, hemos visto este tipo de tecnologías, pero bueno, seguramente muchos de los chicos que te están escuchando ahora no. Y bueno, me parece que empezar a mirar los edificios desde el programa de necesidades interiores en función de esta, bueno, de una dinámica totalmente diferente, ¿no? Como es un centro de exposición, un museo, creo que es una buena posibilidad para los chicos de poder justamente entender este tema de el diseño arquitectónico, no solamente como con el contexto o con la externalidad que modifica esa relación que siempre les digo, ¿no? entre materia y espacio interior, exterior, sino además cómo este programa empieza a modelar justamente un edificio a partir de un uso tan específico como el que vos contás, ¿no? Así que creo que una experiencia muy interesante, creo, para los chicos, así que bueno. Volvió José, dale, te No, dejo. en realidad, para ser completamente honesto, no pude dejar de escuchar, tuve que hacer un par de cositas y la verdad, no solo admirado, estoy como abrumado por el proceso, y me parece que esto es valiosísimo para los estudiantes, que a veces, incluso nosotros mismos como profesionales, no llegamos a comprender No se el te ve, alcance. José. No se me ve justamente porque estoy en el medio de la calle. Pero es tremendo, es abrumador el proceso, y aparte cómo uno arranca me sorprendió, y de hecho hasta seguramente esta noche estaré leyendo algo sobre el tema, cómo podés arrancar como desde la matriz y el punto, y cómo una historia puede llegar a verse reflejada, aunque el otro no lo pueda ver, se puede ver reflejada en el proceso de construcción de un edificio, en el proceso de construcción de un relato, en el proceso de construcción de un grupo de trabajo. La verdad es que me parece que los trabajos tocan absolutamente todas las aristas que uno busca que los alumnos puedan cubrir eventualmente, obviamente no en simultáneo, en comprender lo que significa un proyecto de arquitectura. Nunca desprendido de experimentar el lugar, y nunca desprendido de la resolución sobre la materia. Así que desde ya, de todo corazón, y obviamente espero que nos podamos ver en algún momento, y que podamos compartir otras ocasiones. Te agradezco un montón, Daniel, y seguramente estaremos en contacto. Y gracias, Rosana. Lo tenías escondido al amigo. Muchas gracias. Sí, creo que fue maravilloso. A mí también me superó mis expectativas, Daniel. La verdad que, más allá de que yo había visto todo, había visto lo que me habías mandado y todo, la verdad que tu explicación Totalmente. superó ampliamente las expectativas, mías al menos. No sé si los chicos, por ahí alguno se anima o les interesa preguntarle algo a Daniel, ahora que lo tienen acá. Bueno, los escuchamos. Hola Daniel, tengo una consulta. Nosotros en el trabajo final de carrera, lo arrancamos a hacer hace un tiempito ya. En mi caso estoy desarrollando un centro sociocultural, y una de las inquietudes que me surge por ahí es cómo hago para que ese edificio tenga un uso prolongado en el tiempo. O sea, yo le estoy apuntando más que nada a distintos espacios que sean multifuncionales, pero no sé si eso me va a garantizar a mí que no quede en desuso, o que la gente no se vaya cierto momento que mientras sea novedad y después no sea más visitado. No sé si me explico.
Esto es un centro cultural. Sí, Vale, genial. Nosotros hemos trabajado, bueno, ya no, los voy a matar, pero justamente hemos hecho una propuesta para un centro cultural en Nueva Delhi, para un señor que tiene mucho dinero, que es el dueño de Hero, que son las motos, la mayor cantidad de motos vendidas en Nueva Delhi, bueno, marca Hero. Y él es un señor que quiere entregar a Nueva Delhi un centro cultural. Tiene una parcela de 30.000 metros cuadrados y nosotros estamos participando, asesorando en el proyecto, y hemos enviado un documento que lo puedo compartir contigo, que de alguna manera yo he hecho mucho hincapié en el tema de la gestión, por supuesto. O sea, yo soy más de la idea de las actividades culturales que tienen que ver con, si se quiere, poca infraestructura, poca arquitectura, si se quiere, y más lo que tiene que ver con lo intangible y con la gestión, ¿no? O sea, y es la gestión lo que lo hace todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para propiciar esa gestión? Bueno, hay varios ejemplos de varios espacios que están funcionando, pero en realidad no es mucho lo que podemos hacer. O sea, depende mucho de las personas concretas que hacen la gestión. O sea, yo tengo un amigo arquitecto aquí en Barcelona que ha sacado adelante 3 fábricas abandonadas gigantescas como centros culturales. La Nau Ivanov, que ahora es un centro cultural de teatro muy importante en Barcelona. Ya había hecho otra experiencia previa y ahora tiene la Nau Bostik, que es un edificio industrial abandonado, que él lo tomó bajo su responsabilidad. Y tengo todo el proceso. Bueno, es un espacio fantástico que funciona culturalmente, y él es arquitecto. Simplemente limpió un espacio abandonado y abrió las puertas a toda la comunidad para que viniera a traer proyectos y hacer lo que quisiera. Para mí, o sea, es un ejemplo claro de cómo funcionan estas cosas, ¿no? O sea, si hubiera dinero, podríamos hacer unos ciertos mecanismos para que esto pueda mejorarse, ¿no? Pero en realidad tienen que ser espacios como muy, muy flexibles, y también depende, yo pienso que tenemos que empezar como al revés, ver cuál es lo que llamamos el público cautivo, cuáles son los deseos de la comunidad, y por otra parte, la oferta también crea la demanda, entonces tenemos que saber cuáles son las carencias de esa comunidad y ver qué es lo que podemos ofrecer para que esa comunidad mejore. O sea, tenemos que pensar en esos objetivos y recién después pensar un poco en los espacios, ¿no? No sé cómo lo estás encaminando. sí, sí, lo estoy encarando así, pero bueno, por ahí todavía no tenía, o sea, ya que estamos con vos, que sos un especialista en todo esto, por ahí era bueno escuchar tu opinión. Pero sí, estaba encarando con espacios flexibles, tratar de garantizar que esté ocupado la mayor parte del día con distintas cosas, que no quede en desuso en ciertos horarios, más que nada para poder garantizar seguridad y bueno, y esto de que se pueda usar continuamente. Creo que algo de por ahí que es muy interesante que escuchen de Daniel, porque me parece que forma parte del arquitecto del futuro, chicos, y ustedes son el arquitecto del futuro, justamente. Es esto de que quizás la nueva arquitectura que necesitamos, y sobre todo además en lugares donde el dinero no abunda, como en nuestro país, quizás necesitamos esos arquitectos que piensan las ideas, y que recrean los programas dentro de estructuras existentes, que recrean además la posibilidad de generar ofertas, como dice, tratar de imaginar esas ofertas, ¿no?
para luego sí ir a ofrecerle o a privados o a un grupo de gente, como está contando recién Daniel, o inclusive a un gobierno, ofrecerles estas ofertas, ¿no? Esto de cambiar la dinámica del arquitecto que está en su estudio esperando que venga el cliente a buscarlo para pedirle un programa específico, sino ser nosotros los generadores de programas y luego, a partir de esa generación de oferta, cambiar la dinámica del mercado en el cual nosotros nos vamos a manejar. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta, Daniel? Yo, si podés volver a mencionar los ejemplos que dijiste recién de un amigo tuyo, arquitecto, que había hecho como restauración de edificios industriales. Sí, se llama Xavi Baciana. Tú me pasas, Rosana le puede dar libremente mi contacto a todos, o sea, y me mandan un mail y yo respondo siempre. No, escúchame, a ver, Dani, te vamos a comprometer a que lo invites a tu amigo al aula. A ver, mínimamente lo invitás, venís vos con él, lo presentás, yo te doy el micrófono. No, las iniciativas son Now Ivanov, que ahora en ese momento él lo pasó al Ayuntamiento de Barcelona y es un centro de teatro importantísimo, pero toda la gestión inicial la hizo él. Yo a él lo conocí en el año 2008 más o menos, y desde ahí que hago un seguimiento, le he hecho entrevistas y para mí, bueno, hablo siempre de él cuando me llaman acá en Poblenou para hablar de gestión cultural y lo que sea, y lo tengo en mucha consideración. Y el proyecto que tiene ahora se llama Now Bostik. Now Bostik está en La Sagrera, y La Sagrera es un barrio de Barcelona que es muy particular porque la estación más grande de ferrocarril, de intercambio de ferrocarriles con la conexión a Francia, está ubicada en ese barrio, ¿no? Y ha hecho un impacto brutal en el barrio, y es una obra que se tenía que terminar este año y todavía está como en un 20%, no llega ni un 20% de su construcción. O sea, está todo en obras, todo el barrio en obras, todo el barrio desintegrado, muchos promotores inmobiliarios aprovechando los vacíos para empezar a hacer viviendas, especulación inmobiliaria. Bueno, es un barrio muy, muy fuerte, y lo que está haciendo él en defensa de todo ese barrio, él nació ahí, vivió ahí, y tiene mucha tradición y hace una gestión cultural impresionante. Xavi Baciana. Bien, gracias. También para Leonel, si me mandas un mail y yo te mando los ejemplos y te mando documentación. Dale, genial. Sin ninguna duda. Gracias. Acabo de pasarles tu WhatsApp, Dani, lo lamento. Vale, perfecto. Muy bien. No, de verdad que no hay ningún problema. Soy un docente frustrado. No, he sido docente, pero lo he dejado. Bueno, ¿alguien más que por ahí quiera participar? Bueno, creo que hasta acá llegamos, Dani. Así Vale. que bueno, otra vez decirte 1.000.000 de gracias, y bueno, esperemos que podamos volver a tenerte en la cátedra. Así que bueno, ya veremos de qué manera podemos organizarlo, Sí. para que bueno, el resto No, de los también chicos hay que quieran estar puedan cuestiones. estar también. Mil otros gracias, trabajos. mil gracias. No, gracias a vosotros. No, quería comentar que hay otros trabajos más relacionados también con el tema de urbanismo. Hemos hecho un proyecto de rehabilitación de un centro urbanístico antiguo en Dubái. Hay muchos trabajos también, bueno, en Marrakech, en países que son también a lo mejor que están lejos de estos paradigmas que son las expos, donde se gasta mucho dinero y donde hay muchos recursos. También hemos hecho otros trabajos de distintas escalas, que con muchos menos recursos y con muy buenas soluciones.
Bueno, genial. Ya entonces nos volveremos a conectar. Gracias y bueno, los espero a todos por el aula en un ratito. Y a vos, Dani, bueno, después charlamos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto. Gracias por Encantado. todo. Abrazo. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias.